Estados Unidos y sus acciones imperialistas por medio mundo han eclipsado a su vecino norteño que es Canadá. Este país es el gran tapado de la historia del continente y poca gente sabe que Canadá tiene una historia muy oscura. Durante décadas se ha vendido a Canadá como el amable vecino del norte, pero el gobierno canadiense ha estado involucrado en turbias acciones contra los nativos y facilitó la llegada de fugitivos nazis al país. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre la historia de Canadá que no te cuentan en la tele. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La historiografía oficial es bastante amable con Canadá, y la percepción generalizada sobre Canadá es que es un país pacífico y progresista. Todo esto se ve potenciado si lo comparamos con los Estados Unidos, pero para entender un país no se le puede comparar con otro, sino lo que se debe hacer es indagar en las contradicciones internas y estudiar la historia de ese país para entender su desarrollo. En el caso concreto de Canadá, este país ha invertido mucho dinero para maquillar su historia y vivir a la sombra de los Estados Unidos. Pero, poco a poco, salen a la luz las atrocidades que cometieron sus gobernantes en el pasado y los coqueteos que tuvieron con los nazis y los colaboracionistas. No es mi intención detallar toda la historia de Canadá porque el vídeo perdería su sentido y sería muy extenso, así que me voy a centrar en distintos episodios de la historia de Canadá para que podáis entender la verdadera historia de este país que ha sido ocultada conscientemente por los gobernantes y sus periodistas a sueldo. El trato dado a los nativos y el genocidio cultural. Canadá, al igual que los Estados Unidos, fue un territorio colonizado por colonos europeos que llegaron al norte del continente americano. Siguiendo la línea de los estadounidenses, los colonos canadienses no llevaron a cabo un colonialismo tradicional en el que una potencia imperialista conquista un territorio y lo somete para extraer los recursos naturales, sino más bien, el colonialismo practicado en Norteamérica fue un colonialismo de ocupación o de sustitución en el que los colonos llegan a un territorio, lo limpian étnicamente y lo repueblan con colonos venidos de otras partes del mundo, generalmente de Europa. Aunque la tónica general del colonialismo aplicado en Norteamérica fue esta, no significa que no existiera esclavismo, pero lo que quiero decir es que en su generalidad el modelo colonial fue el de ocupación y sustitución, que es la clase de colonialismo que han llevado a cabo los sionistas en Palestina y el que intentaron llevar a cabo los nazis en su conquista del este. En la actualidad, el gobierno canadiense y la ley constitucional canadiense admite la existencia de distintos nativos. Los nativos son divididos en tres categorías. 1. Las primeras naciones, que son un gran grupo compuesto por 600 comunidades que hablan hasta 50 lenguas distintas. Las más conocidas son las comunidades Cree, Ojibwe, Mohawk, Haida y Salish. 2. Los Inuit. Estos son los indígenas del Ártico canadiense y su lengua es el Inuktitut. 3. Los Metis. Estos son los descendientes mestizos de los primeros colonos que llegaron a Canadá y los nativos pertenecientes a las primeras naciones del país norteamericano. Sabiendo esto, puedo seguir adelante con el trato que empezaron a dar las autoridades canadienses a los nativos del país. En el siglo XVIII comenzó a difundirse la idea entre los canadienses de que los nativos debían ser asimilados a los nuevos valores nacionales de Canadá que les haría abrazar la civilización occidental y modernizarse. En verdad, el proceso de modernización penetró en casi todas las comunidades nacionales, culturales y religiosas del mundo, y precisamente los nacionalismos étnicos del siglo XIX surgieron a modo de reacción de este proceso de modernización. Para evitar el encerramiento o el aislamiento de estos nativos de la vida política, social y cultural canadiense, se optó por civilizarlos y a poder ser a la fuerza. Ya en el siglo XIX, el gobierno canadiense optó por integrar y asimilar a la fuerza a los nativos, y para ello llevó a cabo una política brutal de asimilación dirigida sobre todo a los niños indígenas. En 1878, a consecuencia del informe Bagot que recomendaba la asimilación de los indígenas para acabar con el problema indio, se aprobó e implementó la Ley sobre los Indios que colocó a las comunidades indígenas, sus tierras y finanzas bajo el control del gobierno federal. Esta ley también fue la base legal para la creación de las escuelas residenciales indígenas de Canadá. El gobierno canadiense era consciente que para asimilar a los indígenas era necesario desarraigarlos de la comunidad nativa
educativa para que no asimilaran las tradiciones y las formas de vida no occidentales, y para ello lo ideal era separarlos desde jóvenes. Para separar a miles de niños indígenas de sus padres, se valieron de la educación obligatoria e insistieron que todos los niños debían ser escolarizados y alfabetizados. No obstante, los indígenas, al vivir distanciados de los principales pueblos y ciudades del país, no tenían escuelas cerca, así que el gobierno construyó una red de internados de asistencia obligatoria que fueron conocidos como escuelas residenciales para indígenas. El internamiento de miles de niños en estas escuelas reservadas para ellos formaba parte de un plan para asimilar a los indígenas en general, por lo que fue acompañado por otras acciones que perseguían el objetivo de crear una Canadá cultural y socialmente homogénea. El gobierno prohibió las prácticas culturales indígenas, limitó las visitas de los padres a las escuelas indígenas para que los niños no tuvieran contacto con su vida pasada y al final acabaron copiando a sus vecinos estadounidenses porque procedieron a confinar a los indígenas en reservas indias. Las escuelas residenciales indígenas de Canadá fueron fundadas y financiadas por el gobierno canadiense, pero en la práctica eran administradas por distintas instituciones cristianas de Canadá, entre las que se encuentran la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Unida de Canadá. Estas escuelas para indígenas comenzaron a operar alrededor de 1831 y no fueron desmanteladas hasta 1996. Es decir, el sistema de asimilación forzada de indígenas duró 165 años, y lo que más debe llamar la atención es que cuando en 1996 el mundo parecía haber superado todas esas tendencias reaccionarias y violentas, Canadá lo estaba realizando sin que el resto del mundo se enterara. Durante todo ese tiempo, 150.000 niños indígenas fueron separados de sus padres y desarraigados de sus comunidades para internarlos en estas escuelas. Por ejemplo, según el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación, en la década de los 30, cerca del 30% de los niños indígenas fueron internados en estas escuelas residenciales. ¿Qué es lo que se hacía dentro de estas escuelas indígenas? Como os he dicho antes, el objetivo del gobierno canadiense y de las instituciones religiosas del país era asimilar a la fuerza a los indígenas y durante años la máxima de matar al indio desde niño fue la política que pusieron en práctica en estos internados. En general, las autoridades de estos centros obligaron a los niños a hablar en inglés o en francés, los convirtieron a la religión cristiana y les prohibieron continuar con las prácticas culturales de sus comunidades indígenas. Lo peor de todo es que para llevar a cabo todas estas acciones de asimilación forzada, los niños fueron sometidos a todo tipo de abusos por parte de las autoridades canadienses. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación expuso que en los centros los niños sufrieron castigos físicos así como golpizas y azotes. Se han sacado a la luz casos de violaciones de niñas indígenas por parte de los vigilantes del centro y las autoridades religiosas de los centros. En el caso de las violaciones, las autoridades de estas escuelas residenciales se deshicieron rápidamente de los bebés que habían nacido fruto de agresiones sexuales, incinerándolos. Los menores de edad vivieron en pésimas condiciones dentro de estos centros, sufriendo el frío extremo del invierno canadiense, con escasa higiene, sufriendo malnutrición y siendo pasto de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o la viruela. Como era de esperar, los niños internados en estas residencias también se convirtieron en ratas de laboratorio para distintos experimentos que llevó a cabo el gobierno canadiense. Entre 1942 y 1952, un grupo de científicos liderados por Pett, Tisdall y Moore y otros redujeron al mínimo la dieta de los niños, privándoles de las calorías, vitaminas y nutrientes tan necesarios para su crecimiento. El resultado, como no podía ser otro, fue la desnutrición de los niños y la muerte por inanición de otros tantos menores de edad. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de niños indígenas que fallecieron en las escuelas residenciales, ya que la cifra mínima es de 3.200 y la máxima de 30.000. Una de las máximas autoridades sobre el caso de los niños indígenas internados, que es el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación, estima que 4.100 niños murieron en los internados, pero admite que la cifra exacta puede ser aún mayor, porque la cifra de 4.100
lo sacan del registro oficial de defunciones de estos centros, pero hay una gran cantidad de niños que fallecieron y no fueron registrados por las autoridades canadienses. Desde hace 3 años se están descubriendo una importante cantidad de tumbas clandestinas en los alrededores de estas escuelas que demuestran que el número de fallecidos puede ser aún mayor. Los descubrimientos más importantes son los siguientes. En mayo de 2021, en Saskatchewan, aparecieron 715 tumbas sin registrar. En julio del mismo año, la tribu Penelakut de Columbia Británica anunció el hallazgo de 160 tumbas clandestinas. En el mismo año, cerca de la ciudad de Kamloops, se encontraron los restos de 215 niños cerca de la antigua escuela residencial que estaba ubicada en la zona. Todos estos hallazgos provocaron la repulsa de la ciudadanía canadiense y la reacción inmediata de muchos de ellos fue quemar distintas iglesias del país. La presión popular de las comunidades indígenas fue tan fuerte que incluso el Papa Francisco tuvo que pedir perdón por la participación de la Iglesia Católica en los crímenes que se cometieron en estos centros. Aunque la última escuela para indígenas se cerró en 1996, años de actitud colonialista y de desprecio para con los indígenas ha tenido su eco en la sociedad canadiense. Precisamente, son los indígenas canadienses quienes más racismo, violencia y marginación sufren en el país norteamericano. Es imperativo resaltar el caso de las mujeres indígenas que han sido asesinadas durante décadas. El caso de los asesinatos de mujeres indígenas en Canadá es tan grave que ha recibido el nombre de el genocidio silencioso de las mujeres indígenas de Canadá. Os voy a aportar algunos datos. A pesar de que la población indígena representa actualmente el 4,9% de la población total de Canadá, los datos arrojan que entre 2001 y 2015 las mujeres de esta etnia asesinadas eran casi el 25% de todas las víctimas femeninas de homicidio en el país. A su vez, la tasa de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas es 12 veces más alta que la de cualquier otro grupo demográfico del país. Aparte de los asesinatos y desapariciones de mujeres pertenecientes a las primeras naciones de Canadá, también debo destacar que en 2018 el Departamento de Justicia de Canadá afirmó que casi la mitad de reclusas canadienses eran indígenas cuando no representaban ni el 5% de la población total del país. Todas estas acciones emprendidas por la sociedad y el Estado canadiense evidencian que ha existido en el país una intención de acabar con cualquier rasgo de los pueblos originales de Canadá en aras de crear un Estado occidentalizado y que eso ha tenido su repercusión en el plano social al marginar y menospreciar a los indígenas que aún viven en Canadá. Discriminación contra los asiáticos. La historia de Canadá está llena de discriminación hacia comunidades nacionales distintas a los colonos venidos de Europa. La discriminación en Canadá se manifestó por un lado en contra de los indígenas y por otro lado contra los asiáticos que comenzaron a emigrar a Norteamérica a lo largo del siglo XIX. Con el comienzo de la fiebre del oro del cañón Fraser de Columbia Británica en 1858, comenzaron a llegar a Canadá inmigrantes chinos y japoneses. Estos asiáticos, aparte de participar en la búsqueda del oro, también entraron a trabajar en las distintas industrias del país. La llegada de los asiáticos y su participación en la vida económica y laboral del país causó recelo entre los canadienses, ya que estos inmigrantes fueron usados por la patronal para devaluar los salarios y precarizar la situación de los trabajadores canadienses. Entre los trabajadores nacionales se generó la idea de que los asiáticos llegaban a Canadá para quitarles el oro y el trabajo, y si a esto le sumamos las diferencias culturales, el resultado no podía ser otro que la hostilidad de los canadienses hacia los asiáticos. En 1907, la hostilidad antiasiática fue a más porque Estados Unidos limitó la entrada de inmigrantes y estos decidieron emigrar a Canadá. La reacción local se tradujo en la creación de la Liga Antiasiática, que se dedicaron a aumentar el odio contra los asiáticos y particularmente contra los japoneses. Ese mismo año, la Liga y sus seguidores provocaron fuertes disturbios en Vancouver para exigir al gobierno que limitara la entrada de asiáticos a Canadá. En la Primera Guerra Mundial, la relación con los japoneses mejoró, porque Japón combatió al lado de las potencias de la Triple Entente, y en los primeros años de la posguerra, la relación entre japoneses y canadienses también fue bastante buena. Pero, a medida que pasaban los años, la competencia que se generó en la industria pesquera los enfrentó. Tened en cuenta que la gran mayoría de japoneses que llegaban a Canadá acababan trabajando en la industria
industria pesquera y esto dañaba la economía de los canadienses que llevaban años dedicándose a la pesca. Esta competencia resucitó la vieja rivalidad y el alineamiento de Japón con la Alemania nazi y la Italia fascista no hizo más que echar más leña a la disputa entre los canadienses y los japoneses. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, el 80% de los japoneses que vivían en Canadá ya tenían la nacionalidad canadiense o eran hijos de japoneses que habían emigrado a Canadá años atrás, pues, a pesar de esta situación, se les quitó el derecho a votar y se les prohibió trabajar en ciertos sectores. A medida que se acercaba la guerra, dentro de Canadá se generalizó la idea de que los japoneses podían ser una quinta columna que facilitaría una invasión nipona a Canadá. Así pues, las autoridades canadienses decidieron actuar contra la comunidad japonesa de Canadá y especialmente contra la comunidad japonesa de Columbia Británica. La discriminación contra los japoneses llegó a su punto álgido con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La invasión japonesa de Hong Kong, la toma de Singapur y el ataque de Pearl Harbor provocó que el gobierno canadiense aprobara la Ley de Medidas de Guerra para implantar medidas excepcionales que en la práctica vulneraban los derechos básicos de los ciudadanos canadienses. Pero fueron los japoneses los que especialmente sufrieron esas leyes. En marzo de 1942, el gobierno de Canadá autorizó la expulsión y detención de todas las personas de origen japonés de la costa del Pacífico y de esta manera los japoneses canadienses fueron obligados a abandonar sus hogares en un área de 160 kilómetros tierra adentro desde la costa de Columbia Británica. Copiando a los Estados Unidos, Canadá decidió internar a 22.000 japoneses que representaban el 90% de la población japonesa de Canadá en campos de concentración. Estos campos estaban ubicados en zonas remotas y estaban pésimamente conservadas. Incluso muchos de estos campos carecían de luz y agua. Los internos pasaron los años de guerra en pésimas condiciones e incluso algunos de ellos fueron obligados a trabajar en granjas de remolacha en Alberta y Manitoba o en proyectos de construcción de carreteras. La política de meter a los japoneses en campos de concentración fue acompañada por la política de desposesión o expropiación de propiedades. La comunidad japonesa vio cómo se les confiscó sus propiedades, negocios y bienes personales y fueron vendidas al gobierno de Canadá. Cabe destacar que estas políticas de confiscación de propiedades de los japoneses fue acompañada por la acción de los propios ciudadanos canadienses que aprovecharon la coyuntura para ocupar tierras de los japoneses, hacerse con las propiedades de estos e incluso quedándose con los barcos que usaba la comunidad japonesa para la pesca. Esto es, las acciones antijaponesas fueron bidireccionales, desde arriba con las políticas del gobierno y desde abajo con las acciones de los canadienses. La normalización de la situación de los japoneses no vino hasta 1949, por lo que no es cierto que Canadá revocó las medidas antijaponesas nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, porque incluso en los primeros años de la posguerra se optó por la deportación de los japoneses a Japón y el mismo Ian Mackenzie, el entonces ministro de Pensiones, admitió que el plan del gobierno era sacar a los japoneses de la Columbia Británica y hacer todo lo posible para que no regresen jamás. Canadá, refugio de nazis. Otro episodio oscuro de la historia de Canadá es que durante la Guerra Fría este país se convirtió en un refugio para nazis y colaboracionistas. Tal vez este hecho ha sido el más ocultado por el gobierno, pero el año pasado, a consecuencia de la gira del presidente ucraniano Zelensky a Canadá y el aplauso que brindó todo el parlamento a Yaroslav Unka, antiguo combatiente de la división Galicia que colaboró abiertamente con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, salió a la luz la oscura relación que ha mantenido Canadá con el nazismo. Siendo más concretos, Canadá no fue un refugio para los nazis alemanes, sino más bien un refugio para los colaboracionistas soviéticos, y cuando digo soviéticos me refiero a las distintas nacionalidades de la URSS que combatieron junto a los nazis para derrocar el comunismo. Una buena parte de colaboracionistas que durante la Guerra Fría acabaron en Canadá fueron ucranianos miembros de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y entre ellos muchos banderistas. Pero vamos a ver cómo se convirtió Canadá en un refugio para colaboracionistas del nazismo. Antes de nada, he de decir que a lo largo del siglo pasado no fueron pocos los ucranianos que emigraron a Canadá, pero a diferencia de la clase de inmigración que recibieron después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros inmigrantes ucranianos que llegaron a Canadá
nada tenían que ver con el nacionalismo banderista de Ucrania. Los primeros ucranianos que llegaron a Canadá provenían de una tradición izquierdista y socialista que asimilaron en la Rusia prerrevolucionaria. Muchos de estos ucranianos ayudaron a crear la Asociación de Templos Laborales y Campesinos de Ucrania. En estos templos o centros se organizaban mítines, conferencias, formaciones y agitación y propaganda socialista orientada a concienciar a los trabajadores ucranianos y canadienses. Muchos de estos ucranianos pasaron a formar parte del Partido Comunista de Canadá y comenzaron a suponer una amenaza para la burguesía canadiense, que empezó a ver a estos ucranianos como una quinta columna de los soviéticos en su país. El gobierno canadiense no tardó en desplegar una ofensiva represiva en contra de estos comunistas, socialistas y sindicalistas, censurando su prensa y clausurando sus locales. El siguiente paso del gobierno de Canadá fue cambiar la inmigración procedente de Ucrania para importar otra clase de ucranianos, esto es, ucranianos nacionalistas y anticomunistas. Los primeros nacionalistas ucranianos comenzaron a llegar antes de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, es decir, entre 1938 y 1941. El gobierno canadiense era consciente de la ideología de estos sujetos e incluso se preocuparon por las actividades violentas que llevaban a cabo en contra de los ucranianos comunistas que había en el país. Entonces, en vez de expulsar a estos reaccionarios, las autoridades canadienses decidieron meterlos en vereda. Quiero decir, que les obligaron a acatar los intereses del gobierno canadiense y actuarían dentro de los parámetros fijados por las autoridades. Fruto de la presión del gobierno fue la creación del Comité Ucraniano-Canadiense, que a partir de ahí actuaría acorde a los intereses de la clase burguesa nacional y, a cambio, Canadá se mostraría a favor de las pretensiones nacionalistas ucranianas. Pero Canadá no se quedó ahí, sino que tras la guerra dio un paso más allá en cuanto a su política para con los inmigrantes ucranianos. La 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS, también conocida como la Primera División Galicia, que estaba compuesta por nacionalistas y anticomunistas ucranianos, es decir, colaboracionistas ucranianos, se rindió a los aliados occidentales en mayo de 1945. Esta división fue trasladada a un campo de prisioneros de guerra en Rimini, Italia, y allí entablaron los primeros contactos con los occidentales. Mientras que los soviéticos exigieron la repatriación de estos colaboracionistas, los occidentalistas entendieron que podían ser activos muy valiosos para combatir el comunismo, por lo que optaron por no devolvérselos a la URSS y quedárselos para instruirlos en el combate contra el comunismo. Muchos de ellos pasaron a colaborar con los servicios de inteligencia de Occidente como la CIA o el MI6, otros militaron en la Liga Anticomunista Mundial y otros optaron por emigrar a Canadá. Al principio, el gobierno canadiense denegó la entrada de estos ucranianos por haber colaborado con las SS, pero la opinión de los canadienses cambió por la presión conjunta de los británicos y del Comité Ucraniano-Canadiense. Los británicos, para limpiar la imagen y el historial de estos ucranianos que combatieron en las filas de la División Galicia, llevaron a cabo la siguiente jugarreta. Los trasladaron al Reino Unido, los pusieron a trabajar en la agricultura y dijeron que iban a ser ellos los que iban a realizar las investigaciones pertinentes para ver si realmente habían servido en las filas nazis. En 1950, el Reino Unido hizo un llamamiento a la Commonwealth para que acogieran a los ucranianos y aseguraron que estos ucranianos habían tenido un comportamiento modélico, que no había rastro de ideología nazi y que solamente combatieron al comunismo en la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá aceptó acoger a los ucranianos que formaron parte de la División Galicia, a pesar de que un buen número de ucranianos que vivían en Canadá y el Congreso Judío canadiense se opusieron a la llegada de los nacionalistas ucranianos. El primer ministro Louis Saint-Laurent y su gabinete declararon que se permitiría a los miembros de la División Galicia emigrar a Canadá y afirmaron que el simple hecho de haber pertenecido a esa división no los convertía en cómplices de crímenes de guerra. El gobierno canadiense violó incluso lo dicho por los juicios de Nuremberg, en el que la División Galicia fue descrita como una organización criminal. Las puertas de Canadá se abrieron de par en par para la llegada de colaboracionistas ucranianos, y a lo largo de la guerra llegaron alrededor de 3.000 colaboracionistas que debían haber sido juzgados y repatriados a la Unión Soviética. Como era de esperar, estos nacionalistas ucranianos se convirtieron en verdaderos activistas anticomunistas dentro de Canadá, que se dedicaron a atacar distintos centros comunistas del país y a acosar a distintos militantes comunistas, socialistas y sindicalistas, incluidos a los ucranianos. La
decisión de acoger a estos ucranianos no fue una confusión burocrática del Estado de Canadá, sino una política bien meditada. El gobierno de Canadá ganó en dos aspectos con la entrada de estos inmigrantes al país. Por un lado, obtuvieron mano de obra barata para trabajos que los canadienses rechazaban y, por otro lado, se convirtieron en activistas anticomunistas que se encargaron de destrozar el movimiento obrero revolucionario existente en el país. La llegada de colaboracionistas ucranianos a Canadá fue tal que en los años 80 el entonces primer ministro Brian Mulroney aprobó la creación de una comisión para determinar cuántos colaboracionistas ucranianos llegaron a Canadá tras la Segunda Guerra Mundial. La comisión se llamó la Comisión de Shen's de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá. Esta comisión determinó falsamente que no habían llegado criminales de guerra a Canadá y que no se podía criminalizar a los combatientes de la División Galicia solamente por haber pertenecido a sus filas. Cabe destacar que para esta comisión se otorgaron estatus especiales a la Hermandad de Veteranos de la Primera División del Ejército Nacional Ucraniano, en su mayoría exmiembros de la División Galicia, y al Comité Ucraniano Canadiense, mientras que a los testigos soviéticos no se les permitió acudir ni recabar testimonios en contra de estos ucranianos. A partir de los años 80, el lavado de cara de estos nacionalistas ucranianos que residían en Canadá fue oficializado y se generalizó la idea de que fueron combatientes ucranianos que combatieron el comunismo y que aquello no era un crimen. Esa versión es la que actualmente intentan vender las élites occidentales y sus mercenarios juntaletras para lavar la cara de todos los sucesores de los colaboracionistas. En la actualidad, el Comité Ucraniano Canadiense continúa trabajando en Canadá para defender su estatus y ensalzar el anticomunismo. Por ejemplo, en el Día del Recuerdo, los militantes de este comité homenajean a los veteranos ucranianos de las Waffen-SS como luchadores por la libertad e incluso se han levantado monumentos como el de Oakville en favor de los combatientes de la División Galicia. Canadá no es ese país democrático y modélico que nos intentan vender desde los medios de comunicación y ha sabido maquillarse para pasar desapercibido ante la comunidad internacional, pero la agudización de las contradicciones geopolíticas ha sacado a la luz la verdadera cara y el pasado de Canadá. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando sobre la historia oculta de algún otro país? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para apoyarnos, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y que podamos mantener el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!